tiene que ver concretamente con lo que es el diseño del programa analítico. Y antes de ir a tallerear, bueno, primero en esta parte, vamos entonces ya a darle entrada al diseño del programa analítico, que estoy seguro que ya están súper avanzados. Seguramente vamos solamente a concretizar ciertos aspectos. Primero, ya les decía que hay una relación muy concreta. El docente debe tener a la mano siempre sus 3 programas. Ese que es un programa de referencia, que es el sintético, este que es un programa de trabajo y este que es el programa operativo. Es la esencia, y los 3 van concatenados. El primero, el sintético, empieza a perder vigencia cuando hacemos nuestro programa de trabajo para el ciclo escolar. Y este, como referencia, se concretiza o se opera ya con el programa docente. ¿Qué elementos lleva el programa analítico? Contextualización, contenidos y metodología. Esa es la esencia del programa analítico. Contextualización, donde hacemos una lectura concreta de la realidad, de nuestras realidades, el manejo de los contenidos, que ahorita lo vamos a explicar, y sobre todo la esencia de las metodologías, que aunque nos han manejado 4, todas las vamos a enfocar hacia proyectos. Hay una que inclusive se llama de esa forma. A partir de ello, retomo la propuesta de la SEP, que nos las dio a conocer desde marzo. Primero nos dejó que nos enroláramos ahí en muchas cosas, luego ya nos dijo, bueno, yo creo que fue cuestión del doctor, porque se dan cuenta, lo que aquí se maneja es lo que el doctor maneja en su libro. ¿Qué debe tener nuestro programa analítico? Nos decía en la 5ª sesión del Consejo Técnico Escolar en marzo. Debe tener una contextualización y secuenciación de contenidos. Ahí está una clave importante. Programa analítico solo trabaja con contenidos, no trabaja con PDAs. Para nuestro caso, solo se trabaja en programa analítico contenidos y subcontenidos. Proyectos académicos no entran aquí, porque en otros niveles, incluidos secundaria general o técnica, quieren meter contenidos y PDAs. No, ahí lo dice la SEP, y no lo dice solo la SEP, más bien lo dice el doctor Ángel Díaz Barriga. El programa analítico es solamente de contenido. Se los voy a poner más fácil. En aquellos entonces decían así: el programa analítico es trabajar con los temas, y los objetivos que se desprenden de esos temas se trabajan en el plano didáctico. Entonces aquí sigue aplicando ello. Programa analítico es solo con contenidos, y subcontenidos, para su caso, ahora que ya definieron los contenidos integrados. Después de ello, viene la parte nodal. Sí, ya tengo mis contenidos, ya no los dieron, ¿no? Ya dieron esta idea de dosificación para el caso de ustedes. Ahora, ¿cómo los voy a organizar? Ahí viene la clave. Se van a organizar con base en problemáticas y temas y asuntos comunitarios. Y esa es la lectura de la realidad. Ahí está la otra parte. Se van a considerar uno o más ejes, el que ustedes piensen que tiene mayor relación con este problema comunitario. Se van a distribuir a lo largo del ciclo escolar. Un programa analítico es para todo el ciclo escolar. No significa que no se vaya a mover, claro que se va a mover, pero en esencia es nuestro programa de trabajo para todo el ciclo. Y ahí vamos a poner las orientaciones didácticas y las sugerencias de evaluación. Solo eso se queda, no más. Orientaciones y sugerencias. Y con eso tendríamos nuestro programa analítico. Considerando estos aspectos y considerando los textos de Alves Matos, de Imideo Nerici y sobre todo de Ángel Díaz Barriga, hemos manejado esta propuesta concreta, que se dan cuenta incluye lo que la SEP nos dijo, y le agrego algunos aspectos que los autores sugieren. 10 pasos o 10 elementos de un programa analítico, y es el que vamos a empezar a desarrollar. Una portada, pues debe tener una portada lógica, ¿no?, que distinga el documento. Una presentación general. Estos primeros 4 los maneja el doctor Ángel Díaz Barriga,
en su propuesta. De ahí los obtengo. Bueno, maneja casi todos, pero sobre todo le pone atención a los primeros 4. Una presentación general donde tú digas de qué trata, por qué surge el programa analítico y para qué. Un propósito o dos propósitos, 3, los que ustedes quieran poner, que también lo subraya el doctor. ¿Para qué estás haciendo un programa analítico? Y sobre todo, él subraya algo muy interesante: resultados de aprendizaje. Es decir, eso que vas a lograr durante el ciclo escolar. Yo se los estoy manejando en 2 aspectos. Él maneja el primero y yo le agregué el segundo. Lo que es perfil de egreso. Perfil de egreso. Ese es el que nos va a orientar, es nuestra brújula, es nuestro faro, porque es el que nos va a estar dando dirección hacia dónde tenemos que llegar. Entonces, ahí ponemos en resultados de aprendizaje perfil de egreso. Ese no cambia, ese está definido ya en programas sintéticos o en plan de estudio. Y también se agrega ahí finalidades de los campos. Cada campo para educación básica tiene sus propias finalidades. Entonces, ¿qué queremos? En saberes y pensamiento. ¿Qué queremos en de lo humano y lo comunitario? Esa es la esencia. Ya después viene la contextualización con 2 aspectos que ahorita veremos: la dosificación de contenidos integrados y subcontenidos para su caso, la articulación de contenidos integrados y subcontenidos por problemáticas, y aquí es donde empiezan a trabajarse los proyectos que ustedes van a desarrollar. Y también, bueno, aquí los tenemos, temporalización. Se les está proponiendo para primer grado 144 proyectos académicos. Es una locura, es una locura. No lo van a lograr. Que piensen, no, pues sí, me lo voy a aventar los 140, no lo van a lograr. Ni nos ilusionen. Sí, exactamente, es proyecto por día, así de simple. Y no se logra. Ya les explicaré otras cosas de ello. 48 parciales de aula nos están manejando. 3 de aula, 3 escolares y 3 comunitarios, ¿sí? Son lo que su propuesta ya les está manejando. Lo importante en lo operativo es articular todos. Y ahorita yo les daré a conocer una propuesta concretita, que ya ustedes decidirán si les ayuda, les sirve o no. Y de ahí entonces las orientaciones metodológicas que conllevan metodologías, criterios de evaluación y acreditación. Y un punto último que ese lo rescato de Luis Alves Matos en su didáctica general, que es observación, que al ratito les diré para qué sirve y qué se pone ahí. Entonces, con base en ellos vamos a empezar a trabajar. Lo divido en 4 etapas para una mejor organización y comprensión. La primera etapa, generalidades, que son los 4 primeros aspectos. Estos podemos decir, ya los tenemos de alguna forma ganados. En un organizador, sí se los diste, que ya la maestra Nancy les mandó, ahí ya vienen. La intención es ayudarles lo más práctico posible. Ya les puse las generalidades, ya ustedes deciden si se quedan con ellas, las cambian, se ayudan para realizarlos, etc. Ahorita lo veremos. La segunda etapa, que es la contextualización, que en sí es un diagnóstico, pero conlleva sobre todo la detección de problemáticas. Y bueno, en sus diferentes documentos que ya les empezaron a enviar desde la semana pasada, ahí viene la clave. Ahorita les voy a mostrar algunos. Después, a partir de esa contextualización, se dosifican y articulan y organizan los contenidos y subcontenidos, que es la etapa siguiente. Y por último, definimos las orientaciones metodológicas y evaluación. Bueno, vamos a empezar con generalidades, que es muy fácil, ya la tienen, ya se las dejé ahí, solamente para que la adecúen. Primero, pues hay que ponerle una portada natural, normal, con los elementos que ustedes conocen. Nombre de la escuela, el logotipo probablemente, la clave del centro de trabajo, lo que sería mi nombre, la fase, el grado, inclusive, el lugar y la fecha, ¿no? Cuestiones básicas, ahí lo tienen para que lo puedan utilizar
o darle otro sentido. La presentación general, también les dejo ahí un ejemplo de presentación. No debe llevarse más allá de una cuartilla, debe ser muy concreta, donde ustedes digan ciertos antecedentes, el propósito, cómo está organizado su programa, y más que suficiente. Les dejo ahí la propuesta que ustedes pueden adecuar, utilizar como mejor quieran. Y lo que son los propósitos, bueno, aquí está el ejemplo de presentación, los propósitos, que les marco ahí 3, pueden hacer uno de los 3, pueden mantener los 3, ¿no? Pueden a lo mejor solo quedarse con uno, o los pueden ustedes reescribir como mejor quieran. Pero la idea es que se presente un propósito de su programa analítico. Y bueno, por último, los resultados generales. ¿Qué hice en este caso? Solo copié y pegué. Solo copié y pegué. Copié de lo que es el anexo del acuerdo, el perfil de egreso, de lo que son los programas sintéticos, copié las finalidades de cada campo, y eso es para todos. Eso es para todos. Eso no lo podemos cambiar. Ahí son cosas que sí son prescriptivas. ¿Sí? No nos podemos inventar un nuevo perfil de egreso, o no nos podemos inventar finalidades. Eso sí es prescriptivo. Y todos a nivel nacional lo vamos a estar desarrollando. Hasta ahí está la primera etapa, que les digo, ya está más o menos realizada. Ustedes la pueden desarrollar. Al viernes estuvimos en Polotitlán y nos decía una colega de telesecundaria, que estuvimos con una zona de telesecundaria, nos decía, oiga, en finalidades puedo yo no solamente poner, perdón, en los campos formativos puedo poner no solamente las finalidades, le puedo agregar la caracterización del campo. Adelante, no hay problema, ustedes lo pueden adecuar, lo que ustedes consideren que les va a servir, ¿sí? Que les va a servir y les va a ayudar, porque lo importante es que esto después se opere. A partir de ello sigue la segunda etapa, y aquí ya vamos a iniciar los trabajos, ¿sí? Los trabajos, para que ya no los duerman. Contextualización. Este paso número 5 implica dos cosas concretas, y son con las que vamos a iniciar el taller. Primero, el diagnóstico. ¿En qué se va a hacer el diagnóstico? Y los textos han sido muy claros, inclusive en estos textos nuevos que les acaban de mandar a ustedes ha sido claro. Un contexto de la comunidad, un diagnóstico de la comunidad, un diagnóstico de escuela y un diagnóstico del aula o de nuestros estudiantes. Eso es con lo que vamos a empezar. Por fortuna, en el programa escolar de mejora continua ya lo tenemos. Ya podemos trabajar con él. ¿Qué les invito a hacer? Solo copiar y pegar y agregarle algunas cosas que ahorita voy a explicar. Y con eso ya lo tenemos. Estos dos son los que se trabajan en colectivo. Nos sirven para todos los maestros de la escuela. Este último ya se trabaja en individual, y ahí es donde ya se empiezan a diferenciar los programas analíticos, ¿sí? Y entonces ya cada uno le va dando su particularidad. Depende la construcción de este diagnóstico de cada institución. Siempre pongo este ejemplo. En Chimalhuacán, un director nos mostraba solo de diagnóstico de comunidad y de diagnóstico escolar, casi 50 cuartillas en su programa escolar de mejora continua. Pero otro caso que tuvimos aquí en una comunidad cerca de Santiago Tianquistenco, ahí al contrario, su contexto fue de diagnóstico comunitario media cuartilla y de diagnóstico escolar media cuartilla. Depende del colectivo. Igual, aquí en diagnóstico de los estudiantes o diagnóstico de aula, hemos visto diagnósticos muy concretitos. Algunos solamente se basan en los resultados de CISAT y en algunos instrumentos que aplicaron que les ofreció Mejor Edu. Y ya. Hay otros colegas que, no, hombre, sorprendente, ¿no? Aplican que test para conocer las preferencias, test para conocer los canales, test para conocer las socioemociones, test para conocer esto, y entonces tienen un dominio tremendo, ¿eh? Y hay colegas así que saben muy bien, permítanme la expresión, de qué pie cojean sus estudiantes. Y todos, por fortuna aquí son pocos nuestros estudiantes. Es rara la escuela que tiene más de 30 en un solo grupo, ¿no? Creo.
pero no equivocarnos. Y podemos conocerlos muy bien, pero ya depende también de ello, ¿no? Hay quien puede decir, pues yo con un proceso concreto de diagnóstico que me ofrece CISAD y Mejoredud, tengo. Hay quien diga, no, yo sí necesito conocerlos más a fondo. ¿Quiénes son, cómo son y cómo aprenden? Son las bases de ese trabajo. Antes nuestro diagnóstico era muy básico. Los años 90, a lo mejor se acordará del maestro Homero, ¿no? Lo único que hacíamos era aplicar una prueba, una batería pedagógica no más allá de 50 ítems. Y de ahí ya definíamos nuestro diagnóstico. Ahora no. Ahora ya hay muchas cosas que han avanzado y podemos saber. Ya depende nuevamente de ustedes. Entonces la idea es, en esta primera etapa del taller, yo les pediría, ahí en ese organizador que les dejé, que copien su contexto comunitario, contexto escolar, y bueno, a manera de ejemplo, seguramente tienen su diagnóstico de los estudiantes. Este se realiza por lo general los primeros 2 días, cuando ya estamos frente a grupo. Ahora en agosto, que ya está nuestro grupo, seguramente podemos ya conocer quiénes son los chicos. Aunque a lo mejor los tuvimos en primero y pasaron a segundo. El diagnóstico se tiene que hacer. Se tiene que hacer, ¿sí? Y ahí es donde se termina. De hecho, el programa analítico en esa primera semana es cuando ya se le da fin a su desarrollo. Entonces yo les pediría que a manera de ejemplo, en este momento lo manejemos de esa manera. ¿Sí? De esa manera. Esto es lo primero que vamos a hacer. Segundo aspecto y bueno, ahí les dejo también los espacios para que puedan ustedes manejarlo. Aquí son algunos ejemplos que me voy a brincar. Segundo aspecto que les voy a pedir ya ahorita que nos vayamos en taller. Esta es una diapositiva de colegas de San Luis Potosí, solamente le agregué algunas cosas. Recuerden que lo que está buscando esta reforma, y eso es lo que cambió de las anteriores 2 reformas. Por eso nos alejamos de las competencias y ahora hablamos de las compartencias. Porque la esencia es la comunidad. La comunidad. Eso es lo que cambia. Recién me preguntaban, ¿cuál es la diferencia más notable entre la reforma actual y la de aprendizajes clave? Le digo una sola. Que tanto RIEP como aprendizajes clave buscaban el desarrollo individual. Y más que nada, individualista. Esta reforma busca el desarrollo comunitario. Por eso habla sobre todo del rescate de lo humano. Yo les aconsejo, no sé si vaya a ser el mismo, fíjense, no he preguntado eso. Les aconsejo que en estas vacaciones, decía el maestro Mero, ya nos vamos a descansar indiscutiblemente, tomen, como ahí sí sé que a muchos les gusta la lectura, pongan como base de lectura el libro que se llama Sin Recetas para Maestras y Maestros, para la fase 6. Creo que no te lo mandé, pero te lo mando en un segundo. Seguramente ya lo tienen. Yo les pediría que lo lean porque es súper importante que los maestros tengamos esas referencias. Es súper importante. Ya lo deben tener. Y sobre todo ahí se sigue rescatando esta idea. La base de todo es la comunidad teniendo en el centro a nuestros adolescentes, a nuestras niñas y niños. ¿Sí? Esa va a ser la base. Y de ahí ya se desprende todo. Entonces, sin olvidar esta parte, algo que se trabaja en los proyectos son problemas. Son problemas. No hay proyecto que no parta de problemas. Esa es la esencia desde Kilpatrick. 1918. Y problemas reales. No me los voy a inventar. Para ello, en ese diagnóstico, la idea es que ustedes recuperen las situaciones de impacto comunitario. Y hay muchas, yo a veces les digo, lamentablemente, o para nuestro caso, en este momento, nos puede ayudar mucho, México es campeón en problemáticas. Tenemos para dar y regalar a muchos países. Y podemos empezar desde problemáticas estructurales. Aunque por fortuna, esto es también otra diferencia que vamos a manejar en telesecundaria, a diferencia de los otros subsistemas, estos problemas deben ser estructurales, comunitarios, comunitarios, escolares y de aula. En los estructurales comunitarios tenemos todos estos: corrupción,
de desorganización familiar, feminicidios, ciudadanía planetaria, individualismo, violencia de género, pobreza. Algunos otros, crimen organizado. La región donde ustedes se mueven ya está muy fuerte, bueno, en todos lados ya está, ¿no? Pero ya se hace más evidente la esencia del crimen organizado. Hay temáticas que hay que cuidar cómo las trabajamos, para no meternos en problemas. ¿No? Antier estuvimos en Malinalco, y les decía ahí a los colegas, estábamos también trabajando con secundarias, y les decía, por ejemplo, tala indiscriminada en Ocuila. Es un problema tremendo, hay que solamente tratarlo de una manera, con cierto tacto, porque seguramente podemos afectar intereses. Pero hay que hacer conciencia con los niños, que eso está mal, ¿no? Que eso está mal. Con el maestro Homero, con el maestro Ricardo, ¿no? Que ya le comentaba el viernes, maestro Ricardo, el huachicol allá en Polotitlán, cerca de Querétaro, ¿no? Allá hay también una situación que podemos abordar. Entonces se dan cuenta, problemas tenemos mucho. Ciudadanía planetaria, ya les decía lo que subrayó la UNESCO, que es muy importante trabajarlo. Muchos futurólogos, grandes científicos, Stephen Hawking, antes de morir nos los decía, hay que tener cuidado porque el planeta ya no da para más. Y los futurólogos lo han dicho, si esta generación no logra salvar la humanidad en el 2050, se irá perdiendo la especie humana. Y esto a 2050 está a la vuelta de la esquina. Entonces hay que tener mucho cuidado en ello. Violencia de género que es muy importante en nuestro estado. Nuestro estado es y ha sido cada mes, ¿verdad? Un mes sí y otro igual, primer lugar en feminicidios. Nos debe asustar eso. Y entonces hay que educar, formar a nuestros chicos para que respeten a sus compañeras, para que respeten a sus hermanas, a sus familiares, a la vecina o con quien ellos se relacionan. Y ahí está un problema que debemos también abocarnos. No esperar que el gobierno nos lo resuelva, lo tenemos que empezar a resolver nosotros, ¿sí? Culturales, pues bueno, adicción a las pantallas es uno de los más recurrentes. Desintegración familiar, adicción a las pantallas y basura es uno de los más recurrentes en todas las escuelas que hemos estado. Seguramente en sus escuelas también va a surgir. Adicción a las pantallas, que es muy fuerte en algunas. Cultura del cuidado, esto también, sobre todo con nuestros chicos que están en una etapa, ¿no? Y todos creo que pasamos por ahí, o la gran mayoría, en una etapa de reconocer su cuerpo, de reconocer su libertad, su autonomía, etcétera, pero que a veces les lleva a tomar caminos que no deben ser. Nos decía una directora de este punto de encuentro que hace Catepec, Nezahualcóyotl de la Ciudad de México, que es San Juan de Aragón. Nos decía una directora, y hay una escuela secundaria ahí exactamente en ese punto, nos decía una directora de esa secundaria, de mis 340 y tantos estudiantes que tengo, 80% fuman marihuana. ¿Qué haces ahí? Cultura del cuidado. La SEP ya ahora nos mandó un programa con el que vamos a estar trabajando, ¿no? Entonces ahí está la base. En Naucalpan, ahora en enero, un colega de educación secundaria también nos decía, tengo 30 alumnos en mi grupo, de los cuales 20 están ahorita con el reto viral del cutting, ¿no? Andarse marcando ahí con una navajita, una punta, partes del cuerpo. El director de CEIEM, por ahí en marzo también, director general de secundarias de CEIEM, en marzo nos decía, cuando se dio todo este reto viral del clonazepam, ya tenemos escuelas detectadas de niños que están con el reto, llegan al aula y a dormir. Entonces ahí tenemos, y seguramente ustedes tienen muchas más cosas que comentar. Entonces ahí está todo esto, cambio climático, basura, uso de plástico, cuidado. En su caso, Telesecundarias le está apostando también a otra propuesta, problemáticas escolares. Problemáticas escolares. Y cada uno de ustedes, y ahorita seguramente nos las van a socializar, puede redefinir qué problemáticas escolares. Recuerden, debemos tener en la mira que vamos a desarrollar proyectos comunitarios escolares de aula a través de los proyectos escolares y los proyectos académicos. Entonces no debemos olvidar eso.
¿Qué problemáticas escolares tenemos de relaciones, de organización, de infraestructura o de algún otro aspecto que tengamos? En cuanto al aula, de igual forma, ¿no? Problemáticas de aula. ¿Qué problemáticas tenemos? A lo mejor académicas, socioemocionales, de integración, etcétera. ¿Cuál es la segunda tarea que vamos a hacer? Además de copiar el diagnóstico, la segunda que les pediría es lo siguiente. Mínimamente rescaten 3 problemáticas en cada uno de estos aspectos. Comunitarias, escolares y de aula. Porque son la base de nuestro trabajo en lo que sigue. Y con ellas vamos a trabajar. Y les pediría, de favor, que al menos una de cada una de esas problemáticas que rescaten, la describan. Y muy concreta la descripción. Sí, muy concreta. No se necesitan más cosas, no más allá de 6, 8 renglones. Donde describan cómo se está viviendo la problemática y sobre todo cómo está impactando a los estudiantes. 2 cosas. Entonces, 3 tareas vamos a hacer. El diagnóstico, que es solo copiar y pegar. Lo que sería la detección de problemáticas en los 3 ámbitos, comunitarias. Recuerden que comunidad, y ahorita recordé esto, comunidad puede ser lo local, puede ser el barrio, la colonia, el municipio, el estado, la república o lo global. O sea, depende de ustedes hasta dónde lo quieren llevar. Yo siempre procuro que vayamos también hasta lo estructural, a lo global. Nos decía una maestra de primarias de allá de Tultepec, nos decía, por ejemplo, si yo me concentro solamente en el gran problema del manejo de pirotecnia, dice, porque aquí cada semana hay una explosión en un taller. Dice, no les voy a enseñar a ver una realidad más allá, y esa es la idea. Sí, el problema es el manejo de la pirotecnia, pero también enseñarles a ver que hay una realidad mucho más amplia. Entonces jueguen con ese tipo de situaciones. Y de esos descríbanlos, por favor, muy concreto, ¿sí? Muy concreto. Desarrollando